tema de hoy es la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y antes de que alguien allá en casa, un ecologista radical o alguien del medio de las ciencias biológicas va a decir, ¿qué? ¿Un liberal va a hablar? Sí, va a hablar de eso, un liberal. Pues sí, sí voy a hablar. Impacto medioambiental, la gran mayoría de los activistas hablan del impacto, pero el impacto ambiental repercute social y económicamente. Definitivamente, por eso me voy a atrever a entrar a ese terreno que usualmente no es mío, pero bueno, vamos a caminar ahí. Espero no regarla. Les pido disculpas por adelantado. Bien, pues estamos hablando de la COP26, que es la 26ª reunión de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se lleva a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre de este año, y que hay que aclarar que era la reunión que se iba a llevar a cabo el año pasado, pero pues ya saben qué pasó el año pasado, que nos encerraron a todos, y entonces pues ahí tuvo que suspenderse y se pasó igual que los Juegos Olímpicos para y es en Glasgow, Escocia. Ahí están reunidos. Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque también aparte de reunirse para la cuestión del cambio climático, le van a dar seguimiento, va a ser la 15ª reunión del protocolo de Kioto famoso y la segunda reunión del Acuerdo de París. Todos estos acuerdos giran en torno a la disminución de los famosos gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué tan importante es? Poquita cosa, 1000 delegados de 200 países, con 120 jefes de Estado. Así de importante es este. La magnitud importante, exacto. Exacto. Ahora, y no fue el presidente de la República. Por supuesto, ni tampoco fue el de China, ni el de Rusia. Bueno, hay una serie de cosas que ahorita vamos a entrar en detalle, que son interesantes de estas reuniones. Pero bueno, si te parece, para poner en contexto, como siempre, vamos a hablar de la parte económica, para que vean por qué me puedo meter, ¿de acuerdo? Según Moody's, ya saben ustedes que Moody's se encarga de los análisis, de los impactos económicos en los países, es calificadora, bueno, es la que determina muchas cosas, ¿no? Hace estudio, digamos, sobre la inversión, sobre qué tan importante es la economía en un país. Bueno, Moody's había calculado en el 2019 que el impacto que iba a tener en el 2100, fíjate, 2100, se está adelantando mucho, pero hicieron el cálculo del impacto del cambio climático en términos económicos para nosotros. 69 trillones de dólares nos va a costar si no hacemos nada, si seguimos como vamos. Y bueno, bajo ese entorno, hay que entender que hay un costo económico producto precisamente de lo siguiente. Bueno, ¿y dónde está el costo económico de algo como el calentamiento global? Bueno, ya sabemos que el calentamiento global exacerba algunos fenómenos naturales, o sea, los hace más grandes. Nosotros aquí sufrimos, ya saben, con los huracanes son más fuertes, hacen más estragos. Y más devastadores. Son más devastadores y entonces hay que invertirle a eso. No voy a mencionar que estamos en austeridad republicana y que eso mete todavía más en aprietos cuando suceden estas cosas. Pero bueno, cualquier tipo de fenómeno natural tiene un impacto porque hay que recuperar, las casas hay que reconstruirlas, las carreteras, la comunicación, el comercio que se detiene puede ser una semana o 2 semanas, tiene un impacto porque son mermas, y todo eso genera, digamos, costos que tenemos nosotros que asumir. Si no hacemos nada contra el cambio climático, seguramente vamos a seguir encontrándonos con este tipo de cosas. Ahora, te voy a decir algo que es importante que veía yo aquí. Eso era en 2019 de acuerdo a Moody's. Naciones Unidas acaba de hacer un estudio para el cual le pidió a universidades europeas y americanas que midieran este impacto a 2021. Esta información que te voy a dar es de ahora de septiembre. Este informe nos reveló lo siguiente, que al parecer el impacto va a llevar a que el PIB se va a reducir en un 37%, o sea, va a ser mayor del que había calculado Moody's. 6 veces más el efecto, 37% del PIB en este siglo se va a reducir. Equivalente, para que la gente tenga una idea en casa, es equivalente, es mucho más fuerte del de la Gran Depresión de 1929, que ha sido una de las crisis más fuertes que hemos tenido, duró del 29 al 34, los efectos.
es mucho más fuerte. Ellos tienen ese cálculo para el 2100, va a decir usted, bueno, pero el 2100 ya qué, pues yo no voy a estar. Bueno, no, pero nuestros hijos y nietos sí. No, y fíjate, eso que dices es lo mismo que sucede con lo del clima. No, yo ya para que el 2030 pues ya ni voy a estar, o al 2050, que son las metas importantes de la COP. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Y esa es como que una de las actitudes frente a este tema del cambio climático. Definitivo, y no, tiene uno que pensar, bueno, las nuevas generaciones, son nuestros hijos, nuestros nietos, ellos van a padecer con lo que nosotros dejemos de hacer. Ahora, lo importante, te digo, de este tipo de reuniones ha sido, este estudio revelaba eso, 6 veces más el impacto, o sea que la cosa se está grabando, sí. Y eso que le dimos un año de respiro a la naturaleza, porque ahora que hablábamos la vez pasada de la cadena de suministro, ¿te acuerdas? Sí, pues sí, le dimos un respiro de un año no se movió nada, y entonces la naturaleza como que regresó. Usted se pudo haber percatado de eso, seguramente, Gabriel, recuerdas que antes cuando uno hacía viajes en carretera, el famoso road trip, ese que se avienta uno aquí en la península, viajabas tú en el carro y se te empañaba o se te llenaba, perdón, el vidrio de enfrente de animalitos donde se chocaban contra el vidrio. Hubo un momento en que ustedes se dieron cuenta que ya no pasaba. O sea, estamos acabando con eso. Sí. Hoy día, si usted vuelve a hacer un viaje por carretera, les digo porque yo he hecho algunos durante ya estos meses, me da mucha alegría, no me da mucha alegría matar los insectos, me da mucha alegría volver a ver que hay muchos insectos otra vez. Uh-huh. Entonces dices tú, bueno, quiere decir que algo se recuperó durante este año. Y bueno, esta reunión, digamos, nos da, es un aliciente para pensar que podemos nosotros encaminarnos hacia algo mejor. Y te voy a platicar, porque todavía estamos en plena COP26, o sea, todavía no se acaba, la próxima semana es el fin de eso, de algunos resultados que parecieran pues darnos una luz por ahí de esperanza. El primero fue el martes. A ver, dame chance de irnos a la pausa para regresar con estos acuerdos que bien dices, porque como decimos, bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? No, ¿qué están haciendo los líderes de las naciones, incluidos el nuestro? Porque al final de cuentas, ponerse de acuerdo entre todos, eso es lo que a veces no se logra. Exacto. Lo importante de la COP26 son los acuerdos que se puedan generar entre las naciones, y ya desde los resultados del sexto panel intergubernamental que expertos ponen en la mesa, pues precisamente con miras a la reunión de los líderes mundiales, en donde el investigador llega y le dice, a ver, aquí están los libros relatando las investigaciones, hay que tomar decisiones. Y bueno, es lo que está pasando en este momento, que los líderes mundiales están tomando decisiones en distintos temas. Exacto, y te voy a hablar de 2 acuerdos en concreto que en esta semana han llamado la atención, porque también le han dado más publicidad, pero también hay que ser francos, Gabriel, dejan expuesta, lamentablemente, cierta doble moral en alguno de los participantes. Tengo que ser así como que muy crudo al decirlo, porque sí, no, sí. Fíjate, el primer acuerdo es un acuerdo para la reducción de la emisión de metano. Van a decir ustedes, bueno, ¿y el metano qué? El metano es un gas de efecto invernadero, no es tan importante como el CO2, ya saben, lo que es el más importante. No tiene tanto impacto, y aparte tiene eso me lo explicaba, lo voy a explicar muy, muy mal, pero tiene no queda en el ambiente como el CO2 tantos años. Exacto, y es el sexto gas, o sea, digamos, sí es un gas de los que causa el efecto, pero no es tan importante. Pero bueno, ya que se hayan puesto de acuerdo para disminuir la emisión, ya es algo. Sí, ahora, lo curioso del caso, lo de siempre, porque este gas, digamos, bueno, lo producen todos los países que están industrializados, que están trabajando. 3 de ellos, estoy hablando de China, India y Rusia, obviamente que no andaban por ahí, pues no lo signaron, no lo firmaron. Me dice usted, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, es tan importante que entre los 3, pues, hay una producción ahí del 30% de la emisión de ese gas, es de ellos. Sí. El 70% es de los que firmaron, Estados Unidos, y el resto sí firmaron, los europeos sí firmaron, pero y costó el día martes una discusión, estuvieron hablando los presidentes de cómo era posible que eso pasara. Biden tiró duro, obviamente. Sus dardos. Si puedes tirarle dardos a China, se los tiras, ¿no? Entonces los tiró. Acuérdense que ahí está, aunque aparentemente dice él que va a entablar una amistad otra vez con China,
todos sabemos que hay mucha presión sobre todo lo que está pasando en Taiwán, el mar de China, ahí hay algo un poco. Además de que sigue el pleito que estamos averiguando de dónde salió el COVID, siguen las investigaciones. China dice que se dio ahí con lo del murciélago, otros dicen que no, y están en esa discusión. Además de que la cadena de suministro, como bien lo platicábamos, el nodo importante que está haciendo agua es justamente China, por una cuestión de crisis en su sector energético, y esto va a ser importante ahorita por lo que voy a decir. La crisis del sector energético en China, lo platicamos también ya aquí, China está teniendo muchos cortes de energía, lo que no permite a las industrias trabajar al 100. Entonces, por eso platicamos, ya lo explicábamos, que ese ir y venir que va frenando, esos cuellos de botella en la cadena de suministro son porque hay producción y se frena. Hay producción. Se frena por dos cosas, los rebrotes de COVID, por un lado, que cierra los puertos y algunas fábricas, y la segunda es por la energía, que también tiene esos momentos en que se detiene, porque el 70% de la energía china se produce del carbón. Y obviamente el carbón lo importa China, entonces tiene problemas ahí. Bueno, el acuerdo del día de ayer de la COP26, que era muy importante que fuera asignado por todos. Fíjate, ese acuerdo en concreto. Que es el de los gases de efecto invernadero, que es el importante. Sí. Estamos hablando aquí, fíjate, del uso del carbón. Sí, del uso del carbón para producir energía. El otro acuerdo que te mencionaba fueron 103, si mal no recuerdo, los signantes del acuerdo anterior del metano. Bastante. Que por cierto, un tema importante, una de las emisiones más importantes del metano son los animales, sobre todo el ganado, ganado. Exacto. Y ahí hay otro tema con la política ganadera. Sí, claro. Muy interesante. Uruguay es uno de los países que ha tenido un manejo y control del gas metano, sobre todo por su ganado, que ha sido reconocido, y aparte es delicioso, perdón por los veganos, pero interesante. Bueno, nada más pongo ese paréntesis. No, y es importante, voy a decir por qué, porque los europeos tienen una política ganadera que se ha criticado durante muchos años porque tiene subsidiado a sus granjeros, o sea, les da lana para que mantengan esa industria trabajando, a como de lugar, están protegidos. Pero bueno, ese es otro tema que luego a lo mejor podríamos platicar, que tiene que ver con el libre comercio entre comillas y todo lo demás. Bien, te decía, es interesante porque el acuerdo del metano lo firmaron entre 103 de los 200 países que están ahí. O sea, dices tú, es un número bastante bueno. Pero este acuerdo para la disminución gradual, ni siquiera disminución de golpe, es gradual del uso del carbón para producir energía. Con miras a lo que me hablabas tú del 2050, de que ya para entonces ya el uso de combustibles fósiles no se utilice, uno esperaría que lo hubieran asignado la mayoría. Fíjate bien el dato, que para mí es de cierta manera alarmante. Los países que no le entraron a este acuerdo del carbón, y aquí es donde te digo que vamos a ver algo de doble moral, está China, obvio, Estados Unidos, que el martes había estado hablando, Estados Unidos, o sea, Australia e India. Estaba pataleando Estados Unidos porque no habían firmado lo del metano y luego no firma lo del carbón. Exacto. Sí. Está China, Estados Unidos, Australia e India. Y estos cuatro son los más contaminantes, son los países que más contaminan con el uso del carbón. Entonces, bueno, eso imaginen ustedes, bueno, a muchos nos pasó, ahorita no, porque ya es ley en México, pero hubo una época en la que todavía no convertíamos en ley el fumar, ¿te acuerdas tú? En espacios cerrados, que será permitido. Y lo que hacíamos nosotros era, por ejemplo, los pasillos, ponernos de acuerdo y llegar como un acuerdo entre los que estábamos ahí, oigan, no hay que fumar. Y que firmamos todos el acuerdo entre los compañeros, no vamos a fumar, pero el más fumador no lo firmaba. Entonces dices tú, pues no sirve de nada. Entonces, digo, es un esfuerzo, pues. Son 46 naciones los que lo firmaron, ¿eh? Fíjate, 46 nada más. O sea, 46 países firman el acuerdo del carbón, cuando en el otro estamos hablando de 103. Pero el otro, como hablabas bien, y bien lo mencionabas, Gabriel, pues es un gas ahí, pues, o sea, sí es importante, pero no es tan importante, por ejemplo, como el uso del carbón. Exacto. Y aquí son 46 nada más. Y obviamente los países que más contaminan no lo firmaron. Digo, claro. Doble moral. Sí, y totalmente. Y además, a mí lo que me llama la atención, y lo comentaba hace un momento en la pausa, era que muchos países con unas economías
funcionales, con generación de energía, la gran mayoría de energías renovables, limpias, países europeos sobre todo, pues sí, pegando el grito en el cielo, pero pues ellos con unas economías que no tienen tanto problema, que no tienen pues una situación como la de China, una situación como la de Estados Unidos, pero también Estados Unidos y China, pues con una doble moral. Bueno, ni China, bueno, China sí ha sido muy congruente y nunca ha firmado nada de eso. Yo creo que nunca lo va a firmar. No, no, yo creo que no. Y lo mencionamos también ahorita en el corte que te decía, pero los europeos así son, ¿eh? Los europeos a todo mundo aleccionan, les dicen, hay que hacer estas cosas bien, muchachos. En el libre comercio, te digo que es materia que yo manejo, que son igualitos, ¿eh? Ah, por favor, muchachos, apoyemos el libre comercio. Creo que ahí le pusiste mute, le entró una llamada, yo creo. A ver, quedaste ahí. Los europeos son aleccionadores. Sí, aleccionadores, dicen, no, el libre comercio hay que apoyarlo, y cuando les toca hacer a los países, por ejemplo, africanos, libre comercio con ellos, ponen barreras no arancelarias. Ay, no, eso no puede entrar. Entonces, sí. O eres o no eres, hay que ser congruentes. Claro. Y Gabriel, dime. Va, ya para cerrar, voy concluyendo. Para cerrar, con esto voy a cerrar. Hablando de congruencia, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La congruencia para México, nos toca, ni modo, tengo que raspar pintura. México, ahí estamos firmando el acuerdo de reforestación. Nos hicimos los dignos de que sí, de que no, y al final sí lo firmamos. Luego se le ocurrió decir al presidente que había sido idea nuestra, en realidad no es así. Inspirado en Sembrando Vidas, dijo. Sí, no pasó así, pero ya lo firmamos. Pero por Dios santo, si vamos a estar firmando por fuera acuerdos para combatir el cambio climático y está impulsando con toda la fuerza que tiene una reforma energética que apoya concretamente dos cosas horribles. Una es el uso de combustibles fósiles y la segunda es posicionar a Pemex todavía más fuerte como monopolio público. Por Dios santo, congruencia, señores, congruencia. Por cierto, batearon supuestamente la discusión de la reforma eléctrica a abril del 2022. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso, dijo que no, que va para diciembre. Muchos creen que esta reforma ya está muerta, hay quienes no. Yo creo que todavía va a terminar pataleando Morena en el Congreso y vamos a ver en qué termina. Lo cierto es que el presidente de la República, mi estimado Isaías, no va a soltar su reforma eléctrica tan fácil. No. Y ahí es donde volvemos al punto, Gabriel, necesitamos congruencia. No podemos intentar dar una imagen en el exterior si no somos congruentes al interior. Primero lo interior, ya luego lo exterior. Ya. Así debe ser.